Bueno, hoy entramos a la séptima sesión de nuestra serie Top 10. Todos decimos 10 cosas que debes saber acerca de Dios. Súper bien, ¿ves? Ya no la tenemos que ensayar, ya nos sale bien. Y es las 7, ¿no? Ya nos quedan 3 nomás. Bueno, cada una de las características que hemos estudiado tienen un solo objetivo: es que tú y yo podamos construir una mejor relación con Dios. Entre más sana sea nuestra percepción de Dios, nuestra relación con Dios va a ser también más sana. Y mira, cada una de las características no se contradice entre sí, solamente refleja o revela una parte distinta del corazón de Dios. Y cuando justamente hoy, que es la sesión número 7, que se llama Dios Rey, es muy importante entender que aunque Dios es tu amigo, y aunque Dios es nuestro Padre, y aunque Dios es nuestro pastor, en verdad Él es el Rey más grande y más poderoso de toda la tierra y de toda la creación. Y el objetivo principal es llevarnos a entender dos cosas hoy: que tú y yo debemos tomar una posición correcta al presentarnos delante de un Rey tan grande, y segundo, entender que somos embajadores de un reino representado por este Rey. Bueno, muy bien, la referencia de Dios como Rey aparece en muchas ocasiones en la Biblia. Es en verdad impresionante cuántas veces la Biblia habla de Dios como un Rey. Una de ellas es el profeta Daniel, que lo ve sentado en un trono y lo ve rodeado de ángeles y belleza y tantas cosas. Igual lo podemos ver con Isaías, no solamente en la visión que Isaías tiene, sino en todas las profecías que Isaías da acerca del Rey que va a venir, que es Jesús. Y obviamente lo vemos manifestado en Jesús, que es la manifestación física de Dios. Cuando Jesús nace, aunque nace en un pesebre y aunque nace en medio de pobreza y situaciones, precarias, es una realidad que los sabios de Oriente reconocen que ese niño que había nacido era un rey. Le llevan, a lo mejor, y te acuerdas de los regalos, ¿no? Oro, incienso y mirra, que eran regalos para la realeza. En esa misma escena podemos ver cómo el cielo se abre y los ángeles cantan, y todavía más impresionante, cómo una estrella se pone arriba del pesebre y anuncia que ha nacido un rey. De hecho, por eso Herodes manda matar a todos los niños que vivían en ese tiempo en Israel, porque la profecía decía que había nacido un rey. Y en verdad, toda la revelación o toda la forma en que la Biblia habla de Dios tiene que ver con este poder y esta posición que Dios tiene de rey. Lo vemos también en el carácter mismo de Dios, de cómo Él elige a un pueblo y les dice: ustedes van a ser una nación envidiable. Y a ese pueblo, que es el pueblo de Israel, les da leyes, les da mandamientos, y Él es su rey. Llega un punto en que el pueblo de Israel pide un rey humano y dice: todas las naciones tienen reyes menos nosotros, y piden un rey. Y en la historia el profeta Samuel como que se entristece, que es el que de parte de Dios va a elegir al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Y Dios le dice a Samuel: hey, tú no te agüites, le dice. Era muy sonorense, pues. Tú no te me achicopales, le dice. No te están despreciando a ti, me desprecian a mí, le dijo al profeta Samuel. O sea, yo era su rey y ahora están pidiendo otro rey. Y bueno, conocemos la historia. Saúl llega, pero realmente el rey de Israel es Dios y sigue siendo Dios. Pero la revelación más grande de esto es lo que leemos en Apocalipsis. A veces cuando nos hablan del Apocalipsis, lo que nos podemos imaginar son, no sé, ¿no? El 666 y el sello de la bestia y el anticristo y la destrucción y la guerra nuclear. Y bueno, o sea, de verdad la palabra Apocalipsis nos causa un poco de conflicto, ¿no? Gran tribulación, marino, y tantas cosas terroríficas con las que crecimos. Bueno, pero Apocalipsis, literalmente la palabra Apocalipsis significa revelación, y no es revelación del futuro o de lo terrible que va a ser el futuro. No, es la revelación del Cristo glorificado, la revelación del Cristo que es el Rey soberano de todo. Ahí se te fue un grito, un aplauso, o algo debió. El apóstol Juan tiene una visión. O sea, Jesús se le presenta
en el lugar y le dice: escribe todo esto que te voy a revelar ahora. Y obviamente Jesús le explica a Juan muchas de las cosas que van a ocurrir. Pero una vez más, Apocalipsis es la revelación del Cristo glorificado. Porque lo vemos como Jesús murió y resucitó, pero lo vimos, bueno, en la Biblia lo describe como lo vieron ascender al cielo. Pero de ahí no había habido otra revelación hasta que Juan recibe la revelación de que realmente Cristo está sentado en el trono, Cristo está reinando por los siglos de los siglos, Cristo es el Rey soberano de todo. Y hay una parte de Apocalipsis capítulo 19 que quiero leerte, que Juan alcanza a leer esto en un costado de Jesús y dice: en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Está hablando literalmente de Jesús y dice: Rey de reyes y Señor de señores. A lo mejor esta frase, no sé, se ha convertido hasta como en un cliché, ¿no? De los que estamos en plataforma o de los que dirigimos alabanza o algo así, de que el Rey de reyes y Señor de señores. Pero viene en la Biblia y explica algo extraordinario y es lo siguiente: hay reyes en la tierra, pero Cristo es Rey de esos reyes. Y hay señores en la tierra, pero Cristo es el Señor de esos señores. O sea, Cristo está por encima de todo. No hay otro Dios, no hay otro rey más poderoso que Él, no hay otro gobernante más poderoso que Él. No hay ninguna parte, por más pequeña de toda la creación, en la que Cristo no pueda gritar: es mío. Cristo es dueño y Señor de todo, de absolutamente todo. Y te lo decía al principio, una de las cosas es entender la grandeza y la realeza de Dios. Pero otra cosa fundamental de esta enseñanza es que tú puedas ver a Dios como Rey. Y mira, es cierto que Dios es nuestro amigo, es cierto que Dios es nuestro Padre, es cierto que Dios es nuestro pastor, pero debemos ser suficientemente maduros para saber y entender que Él es nuestro Rey y realmente someternos delante de Él. Porque muchas veces decimos: no, es que Dios es mi compa, ¿sí? Dios es mi amigo. Y estamos delante de su presencia, por ejemplo, como un momento como este, y nos distraemos, nos dormimos, o sea, lo tomamos como a la ligera, cuando realmente estamos delante del ser más poderoso del universo. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de estar delante de algún gobernante o ver cómo se trata a un gobernante. Todavía existe monarquía en este tiempo, y todos los tratos que se le da a la monarquía y el lugar y la posición que se le da a un presidente o a algún rey. Mira, Jesucristo es el Rey más poderoso de todos, y que sea Rey no niega que es nuestro amigo, que sea Rey no niega que es nuestro Padre. Pero te explico, el apóstol Juan, mientras Jesús estuvo en la tierra, el apóstol Juan durmió en el pecho del maestro, dormía en el pecho de Jesús, era chipilón. Hasta él mismo escribe de él: el discípulo a que Jesús amaba. O sea, se pasó Juan pues, pero lo escribió, el discípulo, y tenía una relación de amistad con Cristo Jesús cuando estuvo en la tierra. Pero cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, del Cristo glorificado, ¿sabes qué le pasa? Cae como muerto, cara al suelo delante de Cristo Jesús, por la autoridad, por la majestad, por el poder de Cristo Jesús. Y no fue una reverencia ensayada, no, dice la Biblia que cayó como muerto delante de Cristo. Cayó desvanecido del poder que había en Jesús y que se le estaba presentando en ese momento. Y mira, Isaías dice que Cristo, o que Dios habita en las alturas y en la santidad. Lo sabemos, en las alturas, Él está en lo más alto y en lo más perfecto. Pero dice: pero también habita en el corazón, o con el corazón contrito y humillado. Cuando tenemos sesiones de oración, que una vez más, ni modo, me tomo el tiempo, es mi iglesia, yo puedo hacer lo que quiera. Cuando tenemos noches de oración, no es para entretenerte, no es para que hay que hacer una actividad de la semana, no. Los domingos tenemos 800, 900, no sé, muchas personas que vienen, y en las sesiones de oración a veces somos 100, 80 personas. Y yo entiendo que puede ser complicado en la semana, pero una vez más yo te invito a que puedas involucrarte en todo lo que Adulam hace. Una noche de visión puede cambiar el rumbo de cómo estás haciendo iglesia con nosotros, y una noche de oración te puede conectar al cielo y realmente traer respuestas a tu vida. Este viernes hay noche de oración, así que aquí te espero. Bueno, ese era un paréntesis.
cada noche de oración, cada vez que tomamos una semana de oración, yo empiezo enseñando esto y les digo, antes de decir cualquier palabra, antes de ponerte a decir Dios y poderoso y lo que quieras, primero visualiza en qué lugar estás. Primero visualiza delante de quién te estás presentando. Primero date cuenta que no hay otro rey como Él. Date cuenta que no hay tanto poder como el que Él tiene, que no hay tanta riqueza como la que Él tiene, que no hay tanta autoridad como la que Él tiene, que Él es el más grande de todo lo que es y de lo que hay. Él es el más grande de todo. Y algo crucial para que tú seas bienvenido en la presencia de Dios es que seas humilde. Un soberbio no entra a la presencia de Dios. Lo siento, déjame, no se puede. No se puede. Necesitas humildad. Y humildad es primero reconocer quién es Él. Y segundo, darte cuenta que es un privilegio que Él te deje entrar en su presencia. Que es un privilegio que tú y yo tengamos la oportunidad de siquiera hablarle. Tú te mueres por conocer a un famoso. Ay, ¿qué daría por conocer a Justin Bieber? Justin Bieber, tú puedes, fíjate, hay una parte del Antiguo Testamento donde un profeta le dice al pueblo de Israel de parte de Dios, ¿a quién me compararás? O sea, Dios le está diciendo al pueblo, le está tirando el tiro, a ver, compárame. ¿A quién me vas a comparar? Yo me imagino, ni modo, yo lo veo sonorense porque yo soy de aquí, pues, sí. Y luego le gustaba la carne asada porque, bueno, ya luego les explico eso. ¿A quién me compararás? Le dice. ¿Realmente tengo un par? ¿Realmente tengo compar? No sabes delante de quién estás. Y cada vez que tú y yo oramos y vamos delante de su presencia, de verdad necesitamos saber delante de quién nos estamos presentando. ¿Es nuestro papá? Es cierto. ¿Es nuestro amigo? Es cierto. ¿Tenemos confianza? Sí, es cierto. Pero Él no deja de ser el rey. Y Él no deja de merecer un trato digno y súper más elevado que cualquier otra persona y ser. Y quiero leértelo. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Sabes por qué el escritor de Hebreos te tiene que invitar a acercarte confiadamente? Porque el trono de Dios realmente impone. No puedes llegar así como que no se puede. El trono de Dios realmente impone, por eso te tienen que decir, acércate confiadamente al trono. Es un trono de gracia, es un lugar donde hallamos misericordia, es cierto, pero sigue siendo un trono. Sigue siendo un trono. Y yo he pensado muchas veces que parte de nuestra cultura y de cómo crear sociedades, de que por milenios se crearon reinos. Por milenios hubo reyes que establecieron fronteras, que conquistaron territorios y hoy les llamamos diferente, hoy les llamamos repúblicas, pero es lo mismo. Hay un rey, o sea, ni modo, aunque no lo querramos ver así, ¿no? Un rey que rige un territorio, que tiene ciudadanos, que tiene leyes, que tiene fronteras, es lo mismo. Pero yo creo que eso tiene que ver con la imagen que Dios puso en nosotros acerca de Él, o con la identidad que tenemos acerca de Él. Entonces, sigue siendo un trono, sigue siendo un rey. Nos podemos acercar, pero debemos tener la percepción correcta de su poder y de su grandeza. Y tal vez tú puedas decir ahorita, porque te lo acabo de decir, Él es rey soberano de todo. Y tú puedes decir, pues hay lugares donde yo creo que Dios no llega, o que su reino no ha llegado ahí. Lugares donde hay guerra, donde hay hambre, donde hay tantas cosas, o realmente en la tierra estamos viviendo una situación de caos que siempre ha existido, pero cada generación levanta caos o hace caos porque es la naturaleza del ser humano, del corazón corrupto del ser humano. Y tú y yo pudiéramos decir, bueno, si Dios es soberano de todo, ¿por qué hay maldad? ¿O por qué pasan tantas cosas malas si Él es un rey bueno? O sea, ¿qué está pasando? Y quiero explicarte esto. Primero te quiero decir que va a llegar el día, la Biblia dice, que toda la tierra va a ser propiedad del reino de Dios. Que absolutamente en todos los rincones de la tierra va a gobernar Cristo Jesús, el Rey. Dice la Biblia que Él va a descender del cielo junto con todos sus santos, junto con todo su ejército, a conquistar la tierra y hacerse el único Rey y Señor de todo y de todos.
La Biblia también dice que Cristo fue a construir una ciudad en el cielo. De hecho, la promesa dice, voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo. Pero la realidad es que el sueño de Dios sigue siendo construir en la tierra su reino. Porque al final de la historia, Cristo va a venir, Cristo va a establecer su reino, va a gobernar la tierra. Pero al final de la era humana, dice la Biblia, que la ciudad celestial va a descender sobre la tierra. Y ahora sí, todo va a ser perfecto. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor, ya no va a ser calor, ya no va a ser frío. Sí me explico, o sea, va a ser perfecto como Dios siempre lo soñó. Y quiero leerte parte de esta profecía. Zacarías 14 habla acerca del día grande del Señor, cómo Él va a venir y va a conquistar la tierra. Pero habla de esto, dice: el Señor será rey sobre toda la tierra. Está hablando del futuro. Sé que ahorita hay una lucha entre dos reinos, el reino del cielo y el reino de la oscuridad, y eso siempre ha pasado. Dice: en aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Ya no va a haber fronteras, ya no va a haber otros reinos, Él va a ser el único. Él va a gobernar con justicia la humanidad. Y este día grande, imaginarlo es fabuloso. La Biblia nos promete que Cristo va a volver y va a volver a poner paz en la tierra, porque esta situación se va a poner de mal en peor y solamente Cristo Jesús va a poder poner orden en la tierra, y Él va a venir a hacerlo. Pero mientras ese reino y mientras Cristo vuelve, ¿qué hacemos? Porque tenemos opciones. La opción de la religión en algún momento nos enseñó a aguanta vara hasta que Cristo venga, pues. ¿Sí me explico? O sea, aguanta vara hasta que Cristo venga y quédate ahí y aguanta vara. Pero no es la visión, ¿ok? Y quiero decirte una frase que está en mi libro, ojalá lo puedas leer. La frase es la siguiente, dice: la religión promete llevarte al cielo algún día. Esa es su promesa, y todas las religiones son las mismas, ¿eh? Todas las religiones es la misma promesa: llevarte al cielo algún día. Pero diferente, en cambio, la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, trae el cielo a la tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo mientras Cristo vuelve y pone orden? La iglesia está trayendo el cielo a la tierra. ¿Y de dónde aprendimos esto? Del Padre Nuestro. Mateo 6:10. Bueno, en Mateo 6 viene el Padre Nuestro, pero el versículo 10 dice: venga tu reino. O sea, Jesús nos enseñó a orar así: que venga tu reino. No nos enseñó a orar: me quiero ir a tu reino. Sí, porque mucha gente: ay no, Señor, ya esta vida miserable, ya no. No, es que venga tu reino. Y luego dice: y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta debe ser la oración de todos los hijos de Dios. Y no solamente la oración, porque nosotros oramos para que el reino venga, pero accionamos para que el reino venga también. No estamos esperando irnos al cielo, estamos trayendo el cielo a la tierra. Porque hacer iglesia no es para cantar, no es para sentirnos bien un domingo. Estamos haciendo iglesia el día domingo y toda la semana para traer el cielo a la tierra. Estamos hablando de este rey, estamos haciendo cultura según el reino de Dios. Y te quiero explicar un poco acerca de la iglesia. Y esto es fascinante, porque cuando Jesús les dijo a sus discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no podrán destruirla, Jesús, si te fijas, no explica la palabra iglesia. De hecho, Jesús habló mucho más del reino de Dios que de la iglesia. Mencionó 2 veces la iglesia nada más, y todos sus demás discursos era: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios es semejante a esto. Siempre Jesús estaba hablando de un reino. Pero cuando les dice a sus discípulos: estableceré mi iglesia, Jesús no tuvo que explicar qué era la iglesia, porque los discípulos entendían qué era la iglesia. Y te voy a contar un poco de historia, está buenísimo. El imperio romano, tú sabes que reinó por mucho tiempo, o fue uno de los imperios más grandes de la era pasada. Un imperio que se extendió, que tuvo mucho dominio, mucha riqueza y hizo muchas cosas.
Pero por muchos años, muchos emperadores, la forma de conquistar era a través de la guerra, de la violencia. Llegaba un ejército, destruía una comunidad o países enteros, los conquistaba y tardaban de verdad décadas para levantar una vez más esa ciudad y ese país y recibir beneficios de esa ciudad. Entonces, los pueblos vecinos del Imperio Romano le temían al Imperio Romano, pero por la violencia. Y de verdad el Imperio Romano eran sádicos, violentos, se llegaban y arrasaban con todo. Una vez un emperador, ya no sé si has escuchado acerca del emperador Carlomagno. ¿Sí has escuchado? Bueno, Carlomagno tuvo una idea fenomenal y dijo: no nos conviene sacar al ejército, destruir comunidades y luego tardar años y décadas en reconstruir esas comunidades para que nos den algún beneficio. Aparte del trabajo que nos toma reconstruir una ciudad, nuestro ejército mueren personas, las otras naciones siempre nos están esperando con la espada en sus manos. Vamos a cambiar las cosas, dijo. Roma es un gran imperio, no necesitamos andar conquistando con la espada. Ellos deberían de saber que ser parte del Imperio Romano es lo mejor. Y lo que hizo Carlomagno fue lo siguiente: instituyó la iglesia. Y la iglesia eran 2 o 3 familias que simple y sencillamente mandaban a una región. Y estas familias, en una cultura diferente, vivían como romanos, hablaban del Imperio Romano, hablaban del emperador, hablaban de la riqueza del Imperio Romano, de lo hermoso que era el Imperio Romano. O sea, ponían al Imperio Romano acá. Y cuando el Imperio Romano llegaba, esa cultura y esa comunidad los recibía con brazos abiertos. La comunidad había sido conquistada por la cultura y no por las armas. Entonces, inmediatamente el Imperio Romano recibía beneficio de ellos y no había derramamiento de sangre. Y en ese tiempo, escucha esto, la expansión del Imperio Romano fue más grande que en cualquier otra etapa. Fue impresionante la visión de este emperador. Entonces, cuando Jesús les dice a sus discípulos: yo edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no podrán destruirla, es eso mismo. Tú vienes de otro reino. No es con la espada, no es con la protesta, porque ahorita anda muy de moda eso, protestar y decir lo que está mal. No, llega, y ¿qué hay que hacer? Vivir la cultura del cielo en la tierra. O sea, llega y habla bien del rey de tu reino, que es Cristo Jesús. Habla bien y sé ejemplo de que vivir el reino de Dios en la tierra es lo mejor que le puede pasar a alguien. Y eso es impresionante, porque la iglesia realmente es llamada a eso. La iglesia es llamada a eso. Te voy a contestar 2 preguntas rápidamente que espero que estén en tu cabeza en este momento. Primero es: ¿qué es el reino de Dios? Porque si te estoy hablando del rey, quiere decir que ese rey tiene un reino. Y si ese rey nos enseñó a orar que venga tu reino, pues hay que saber qué es el reino. Ya dije demasiadas veces la palabra reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un país con leyes, los mandamientos de Dios, un territorio, ciudadanos, cultura, asambleas que lo administran y un rey. El reino de Dios es una nación. Es un país como cualquier otra que tiene toda esta estructura. Ahora, la otra pregunta es: ¿dónde está el reino de Dios? En este momento, el reino de Dios encuentra su sede en el cielo, obviamente. El cielo es la sede del reino de Dios. Pero el reino de Dios también está en todo lugar donde se hace la voluntad del rey. Mira, hace un momento te hablaba de la iglesia. Yo no voy a esperar a que Cristo venga solamente aguantando que el mundo esté en caos o en una situación difícil, si yo sé que tengo la autoridad para en este tiempo traer el cielo a la tierra. Porque escucha, el reino de Dios está en todo lugar donde se hace la voluntad del rey. Si en tu casa se hace la voluntad del rey, ese es territorio del reino de Dios. Si en tu familia se hace la voluntad del rey Jesús, ese es territorio del reino de Dios. Y cuando hablamos de la cultura del reino de Dios, me gusta mucho explicarlo así, porque cuando, no sé si alguna vez has tramitado una visa o has tramitado algún permiso o algo así, o has viajado al extranjero, pero comúnmente viajamos, la mayoría de nosotros, a Estados Unidos, o en algún momento hemos tramitado una visa.
Y a veces estás afuera del consulado, y lo voy a decir con mucho respeto, pero un desastre, ¿no? O sea, un cochinero afuera del consulado. Y literalmente cruzas una puerta y es otra cosa. Todo está limpio, todo está ordenado, te portas bien. O sea, nada de gritar, nada. Sí me explico, ¿no? Por una miserable raya. Y tú puedes decir, parece que estoy en otro país. Es que literalmente estás en otro país. Un consulado es territorio del país que lo representa. Mira, cuando la gente entra a tu casa, debería decir, parece que estoy en otro país. Porque tu casa, mi casa, debería de ser o debe ser una representación del cielo en la tierra. Me encanta escuchar cómo la gente llega a Dulam, a estas instalaciones, y dice, wow, parece que estoy en otro país. En verdad parece que estoy en otro lado. Y nosotros como iglesia luchamos mucho por alcanzar la belleza, porque la belleza es la manifestación de que el reino de Dios llegó ahí. La belleza, el orden, la estructura, la simetría, todo eso tiene que ver con que el reino de Dios llegó a un lugar. Si tú volteas al caos de una ciudad, te das cuenta que el hombre está ahí. Pero si volteas a la naturaleza, ¿qué vas a ver? Orden, estructura, belleza, colores y todo lo que Dios hizo y cómo lo hizo perfecto. Nos pasa igual cuando vamos a Estados Unidos, ¿sí? Estás haciendo fila, un desastre. O sea, de verdad, si has hecho fila en Nogales, pues Dios bendiga a los de Nogales. O sea, está muy grueso el asunto ahí, ¿verdad? Cruzas, de verdad, o sea, es una miserable raya. Y luego te pones el cinturón, volteas con tus hijos y le dices, cállense la boca, pónganse el cinturón. Sí, quitas la música de banda, o sea, haces todo así porque cruzaste una raya. Y no solo eso, mi esposa se ríe mucho de mí, porque en Estados Unidos cuando me encuentro con un alto total, de verdad que hago el alto y un Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippis, vámonos. ¿Sí me explico? Aquí nos valen los altos. ¿Y por qué cuando vamos allá cambiamos? ¿Sabes por qué? Porque es otra cultura. Por muchos años, y te lo digo de corazón, yo amo México, pero por muchos años yo le dije, Dios, ¿por qué nací mexicano? Y no es porque yo desprecie México, pero hay mucha cultura de México que no me gusta. Sí, la desorganización, lo sucio, la irresponsabilidad, la impuntualidad, la falta de solidaridad, el fregarme al vecino, el que no tranza no avanza, y muchas de esas cosas. Yo le digo, Dios, ¿por qué nací mexicano? O sea, definitivamente no es mi país este. Y recuerdo haber recibido la revelación en ese tiempo, y Dios me dijo, es que no eres mexicano, es que eres ciudadano del reino de los cielos. Y ahorita tú estás en México porque necesito que a través de ti el reino de los cielos llegue a los mexicanos. Mateo 6:10 dice, ven y sé nuestro único rey. Te lo leí ahorita y decía, que venga a nosotros tu reino. Pero la versión TLA dice, ven y sé nuestro único rey. ¿Tú sabías que a los primeros cristianos los mataban justamente por eso? En los primeros siglos, los emperadores romanos los echaban al Coliseo, las fieras los devoraban, los mataban, los aserraban, los encarcelaban, les hacían cosas terribles, porque los cristianos de los primeros siglos decían, mi único rey se llama Cristo Jesús, el emperador no es mi rey, Él es mi único rey. Y eso hacía enardecer a los emperadores y los mandaban matar. No eran cristianos porque se juntaban a cantar alabaré, alabaré, alabaré. No eran cristianos porque se reunían en un domingo. Eran cristianos porque vivían la cultura del cielo en la tierra. Por eso eran cristianos, porque no aceptaban la cultura de la tierra como su cultura. No aceptaban los ídolos de la tierra como sus ídolos. No aceptaban lo que la tierra les vendía. Todo lo que ellos querían venía del cielo. Aún su gobierno, aún su provisión, todo venía del cielo. Y te sigo leyendo en este mismo contexto. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Qué estás haciendo aquí en la tierra? Siendo un embajador del reino. O sea, la Biblia utiliza esta misma analogía para hablar de ti. Tú eres un representante del reino más rico, del reino más espectacular, del reino más poderoso que existe en la tierra.
Tú eres un representante de ese reino aquí en la tierra. Y cuando dice les rogamos, no es el verbo rogar en griego, realmente el verbo es los convencemos. Reconcíliense con Dios. Y sabes que la única forma de convencer a alguien no es a través de la violencia, no es a través de la protesta, no es a través de los bibliazos. La única forma de convencer a alguien es a través del amor y el servicio, que solamente puede venir del reino de Dios. Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Desde que aceptaste a Cristo Jesús, ya no eres mexicano. Hay gente que se cree mucho porque I'm US citizen. O sea, yo me enchilo de verdad. US citizen. Pues ¿sabes qué? Heaven citizen. Tú también eres heaven citizen. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Estamos en México para cambiar el futuro de este país. Estamos en México, mira. No quiere decir que por ser embajadores del reino de los cielos vayamos a ser rebeldes a los gobiernos de la tierra. No quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que el gobierno de la tierra se edifica cuando tú y yo edificamos el reino de Dios. Nosotros les estamos haciendo país a ellos. Nosotros le estamos haciendo gobierno a ellos. Nosotros estamos construyendo un país desde los cimientos, obviamente con los principios del reino de Dios. Y ellos nomás nos están ayudando en lo que pueden. Pero los que crean el futuro para un país son la iglesia. Y no la iglesia que se reúne a cantar. La iglesia que vive la cultura del cielo en la tierra. Bueno, dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Dice, termino de leer Filipenses 3:20, de donde también esperamos ardientemente al Salvador y al Señor Jesucristo. Ya te expliqué esta parte, pero quiero ir concluyendo con esto. El liderazgo de nuestro Rey es perfecto. A veces como seres humanos podemos tener una mala percepción acerca de la realidad y podemos creer Dios se equivocó con esto, o Cristo llegó tarde, o Cristo no cumplió su promesa, o Cristo no hizo esto bien. Pero cuando los velos de nuestra humanidad sean quitados, cuando nuestras debilidades sean quitadas, cuando nuestro cuerpo sea renovado y podamos ver la realidad tal y como es, al final de nuestros días vamos a poder presentarnos delante de nuestro Rey Jesús y poder decirle: tu liderazgo fue perfecto. Tal vez en la tierra no lo entendí, pero hoy lo entiendo. Todo lo que hiciste lo hiciste perfecto, porque su liderazgo es perfecto, aunque no lo entendamos aquí. Cuando yo te digo Dios es Rey, también es una invitación a que tú lo aceptes como Rey. ¿Y sabes qué significa eso? Aceptar la voluntad de Dios en todo sentido en tu vida. Porque a veces eso es lo más difícil de todo, de aceptar a Cristo como Rey. Porque realmente es someterte y decir: Dios, lo que tú quieras hacer conmigo, lo que tú quieras hacer con mi familia, lo que tú quieras hacer con mi vida, lo que tú quieras hacer, tú eres mi Rey. Imagínate eso. Y someternos a su voluntad no es someternos ante un rey tirano. De hecho, es impresionante ver a Jesús sirviendo a otros. Y quiero leerte Juan 13, versículos 3 y 5 y versículos 14 y 15. Porque Jesús tuvo un proceso para reconocer quién era Él. En su humanidad entendemos que Jesús es el Hijo de Dios y entendemos que Jesús era todo Dios. Pero Él vivió un proceso en su humanidad para darse cuenta cuál era su posición. Y dice así: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. ¿Sobre qué? Sobre todo. O sea, Dios le había dado todo a Jesús. Dios le había dado todo, le había otorgado todo el poder, todo el dominio, le había dado toda la creación a Jesús. Y Jesús se da cuenta de eso. Y dice: y Jesús sabía que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa. Mira, a lo mejor algunos de nosotros, imagínate que de repente alguien te diga: ¿sabes qué? Descubrimos que tienes ascendencia de realeza. Eres el rey de fulano país y queremos que te vayas a gobernar. O sea, imagínate, de no ser nadie, de repente un rey. A lo mejor muchos egoístamente dijéramos: pues cómprame la mansión que siempre he querido
el deportivo rojo convertible que siempre he querido, sí, pero quiero que sepas qué es lo que Jesús hizo cuando se dio cuenta que Él era el dueño del mundo. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y después Jesús les dice, dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que los sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Es fascinante observar a un rey tan poderoso que es capaz de hacer un acto de servicio tan extremo. No sé si alguna vez tú has escuchado acerca de los 4 costados de Cristo, pero los 4 costados de Cristo hablan precisamente de esto. Cristo era todo Dios y todo hombre, y al mismo tiempo Cristo era todo un rey y todo un siervo. Si escuchaste, ¿verdad? Todo Dios, todo hombre, todo rey y todo siervo. Cuando Él supo que era dueño de todo, cuando Él supo que era el rey de todo, hizo un acto de servicio extremo. Por eso tú y yo podemos decir, el liderazgo de nuestro rey es perfecto, porque Él vino a servirnos, porque Él vino a amarnos, porque Él vino a hacer la diferencia, porque Él vino a sacrificarse, porque Él no tenía que hacerlo y aún así Él lo hizo. Le voy a invitar a la banda, si puede pasar por favor. Mateo 20, del 25 al 27 dice así, lo puedes leer. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Pero entre ustedes, los que viven el reino de Dios, será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en siervo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Puedes leer conmigo, va a estar en pantalla. Dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. ¿En dónde había visto eso? Creo que eso no pasa, ¿va? Si lo estás leyendo, ¿va? Viva México. Pero entre ustedes será diferente. Por muchos. El mundo ya tiene una estructura de liderazgo y ya la conocemos. Un fuerte aplauso a él. Ya sabemos cómo ellos lideran, y ya sabemos cómo el mundo hace gobierno. Ya lo sabemos. Pero entre nosotros es diferente. Nuestro reino es un reino que cambia futuros a través del amor y el servicio. Es un reino que cambia vidas a través del amor y el servicio. Por favor, ponte de pie y si puedes cantar esto con nosotros.